Bueno, son las 8:28 aquí en España. Vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, para quien no me conozca, yo soy Pedro Nicolás, soy entrenador y cofundador de Train and Food. Soy graduado en Ciencias del Deporte y ahora mismo estoy haciendo el máster en alto rendimiento en deportes cíclicos por la Universidad de Murcia. Murcia, para quien nos esté escuchando desde fuera de España, es una ciudad que está al sureste de España. Y bueno, la universidad en la que yo estudié fue allí en Murcia. Y nada, voy a dar paso ahora también a Pedro, que vamos a tener una charla con él. Él también estudió en Murcia, es graduado en Ciencias del Deporte y además tiene un centro muy chulo, por cierto, que se llama Drinum. Lo tiene en Murcia y os animo a que os paséis por sus redes sociales porque sube contenido de muchísima utilidad. Bueno, confirmadme que me estáis escuchando todos. ¿Se me escucha bien? Se me escucha bien, ¿verdad? Decirme algo. Vale, creo que sí se me escucha. ¿Qué tal, Fran? ¿Se me escucha bien, no? Confírmame. Ahí está. Vale, Sally. Perfecto. Centro de rendimiento. Vale, pues bueno, doy paso a Pedro, ¿vale? Y comenzamos y nos metemos un poco en materia. Vale, pues bueno, doy paso a Pedro, ¿vale? Y comenzamos por aquí. Vale, perfecto, Pedro. Creo que estás dentro ya. A ver si apareces. Vale, ahí estamos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, un placer que estés por aquí, darte las gracias. Bueno, he hecho una pequeña presentación sobre ti. Eres graduado también en Ciencias del Deporte y entrenador. Y bueno, estudiamos en la misma universidad, con algunas promociones de distancia, pero una buena universidad, la verdad. Y eso, coméntanos un poco a qué te dedicas, que bueno, yo ya lo sé, pero para que te conozcan un poco los que nos están viendo. Bueno, pues yo básicamente soy el socio fundador y uno de los entrenadores de Trinum. Como tú bien has dicho, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y bueno, luego hice mi máster de alto rendimiento en el Comité Olímpico Español y me especialicé en entrenamiento personal. Y entonces, pues bueno, desde hace unos años aquí, pues estoy muy interesado en el tema de la carrera y llevamos a mucha gente que entrenamos de manera popular. Hay algunos que tienen un poquito más de nivel, pero realmente no es nadie profesional. Simplemente nos dedicamos sobre todo al sector de la salud, a pérdida de peso. En este caso yo soy especialista en esto y es mi socio y mi hermano Paco el que se encarga un poco del tema técnico y del tema del running. Yo le echo un cable cuando lo necesita, ¿vale? Perfecto. Y nada, pues como tú bien has dicho, simplemente lo que tratamos es de intentar ayudar a gente que se quiere preparar alguna prueba, ya sea de corta distancia, de media distancia, pues 5K, 10, media maratón o maratón en su caso. Sí. Y vamos a ver si desgranamos un poquito algunas cosas y contamos algunas historias sobre... Eso es, el tema de la media maratón, que es muy interesante. Bueno, sé también, bueno, nosotros somos un grupo de entrenadores también, tenemos un psicólogo, tenemos una redactadora de lesiones y también tenemos un nutricionista y también trabajamos un poco todo el tema de deportes cíclicos en general, ¿sí? De atletas, corredores y sobre todo enfocado a esto, al deportista popular, que es lo que más, el grueso de nuestra gente, que hay alguno ya por aquí que está entrando, y hay alguno por aquí escuchando que ha sufrido algún entrenamiento de los que seguramente que hablemos durante la charla. Así que, no, bueno, nada, sé también que eres corredor, o sea que has vivido en tus carnes lo que es preparar una media maratón. Cuéntanos un poco. Bueno, pues, a ver, yo llevo tiempo, pues desde que dejé de jugar al rugby, pues entonces directamente pues me dio por el tema de correr. Sí. Y a partir de ahí, pues lo único que no quería era hacerlo de una manera autodidacta, porque bueno, lamentablemente por no saber correr bien, sí, y por hacer cosas que no debía, pues tuve varias lesiones que no fueron graves, pero fueron molestias que fueron truncando, de acuerdo, el tema de la preparación. Entonces pues decidí contratar a un entrenador y desde entonces pues dado que me dedico a esto y soy un loco del tema de la valoración y el tema del entrenamiento, pues decidí, bueno, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Claro.
Y Exacto. entonces, pues nada, a raíz de entonces he ido haciéndome algunos test, he hecho varias pruebas de esfuerzo, me encanta el tema de la fisiología y entonces pues sí Sí. que he corrido alguna carrera de larga distancia y ahora en concreto lo que me gusta sobre todo es prepararme media distancia. En concreto media maratón, todavía no he dado el salto a maratón y creo que Claro, voy a tardar un poquito, sí, pero de momento me centro en 10K y en media y vamos a ver si somos capaces de mejorar un poco, a ver claro, de lo que diga el míster eso y es. hacer caso, que es lo que tenemos que hacer cuando contratamos a alguien. Ahí está, perfecto. Nada, el tema de la prevención de lesiones es algo que nosotros le damos muchísima importancia, como vosotros. Es clave al final, porque acumula semanas de entrenamiento, pero si llega un momento en que sufres una lesión, al final todo lo que has conseguido por el proceso, o por estas semanas de entrenamiento, se cae y al final la motivación baja y bueno, iremos desgranando ahora un poco todo el tema este de la prevención de lesiones. Por Así que nada, supuesto. nos metemos un poco en materia en lo que sería la distancia que vamos a ver, que es la media maratón. La media maratón al final son 21 kilómetros con 97 metros, o sea que ¿Eh? no es ninguna bruma, tú lo sabes bien, y lo hemos hablado estos días atrás. Un rato. Al final, eso, en deportistas populares, aunque el récord del mundo, lo hemos hablado también antes, está en 58 minutos, en atletas populares la prueba es de 1 hora 15, entre la hora 15 y las 2 horas, estaríamos ahí en ese rango más o menos. Sí. Entonces, al final, bueno, pongamos el caso de un deportista que quiera correr en 1 hora y media, al final son hora y media con 180 de frecuencia de zancada, por poner ese ejemplo ahí estimado, son unos 15.000, 16.000 contactos con el suelo, que al final es una carga tanto a nivel muscular como articular muy grande, y por eso todo el tema del que hablamos, el tema de prevención de lesiones, el tema de trabajo de fuerza, y que es fundamental. Así que bueno, para empezar un poco, ¿qué le recomendarías tú a alguien que quiere dar el paso a esta distancia, que no sabe si debe hacerlo ya, si debe esperar un poco? ¿Qué preguntas se debe responder a él mismo para saber que está preparado? Pues a ver, mira, yo lo primero que suelo hacer siempre, pues primero pregunto si está acostumbrado a correr. Y Sí, cuando me refiero a acostumbrado a correr, le pido por favor que me detalle qué significa para él estar acostumbrado a correr, porque lo normal es que te digan es que sí. sí, Vale, o sea, sí, yo estoy acostumbrado a correr, digo, vale, pero ¿cuánto corres normalmente? Pues ujú, entonces, 3 días a la semana, ¿de acuerdo? ¿Eres claro, consciente más o menos de los kilómetros que haces? ¿Tienes algún tipo de lesión? ¿Hay algún tipo de problema que tengas que te dé la lata? Lo tengo que saber. sí, Y luego también lo que me gusta preguntar es, ¿tú has hecho 5K? eso es. Pues sí, vale. ¿Has hecho 10K? Pues sí, vale, pero ¿cuántos has hecho? Ahí está. Entonces, Al pues final, claro, si me dice, pues he hecho dos, o he hecho, digo, pues, claro, pues a lo mejor vamos a tener que aguantar un poco más antes de dar el eso salto a la es. media maratón. Al final, disfrutar un poco del proceso de ir aumentando la distancia poco a poco y sin prisa, que parece que un 5K no tiene ningún mérito. Al final, Claro. la gente se va directamente a la maratón y parece que un 5 o un 10K en buenos tiempos, o incluso completarlo, no tiene ningún mérito. Y para nada es así. Al final es un proceso del que hay que disfrutar. Claro, o sea, realmente a mí lo que determina si tú estás preparado para pasar a un 21K es que hayas sido capaz en diferentes procesos de entrenamiento de mejorar tu marca en 10K. Exacto. Es decir, si Mm, tu marca en 10K es 50, ¿de acuerdo? Y después de 3 meses de entrenamiento tu marca en 10K es de 49-40, sí, pues ahí tenemos un problema. O sea, una de dos, o no has entrenado muy bien claro. o realmente no estás preparado. Sí, Entonces, sí que no voy a decir ninguna cifra porque tampoco quiero que nadie se sienta un poco, si es que si no tengo esta marca, como que no tengo derecho a correr, eso no es así. sí. Pero me refiero a que mucha gente tiene la concepción de que como yo en 10K tengo 50, pues entonces ya está. Entonces en 21K pues voy a tener el doble. Exacto. No funciona así, eso no No es de esa funciona manera. así. Para nada ¿Vale? funciona así. Y sobre todo, y también el tema de sé correr, no sé correr, qué entrenamientos debo hacer para mejorar primero técnicamente y Sí, luego ir aumentando progresivamente el volumen y asociado también a la intensidad, pero ir aumentando el volumen de kilómetros y que lo haga con seguridad. Al final es una de las claves. pues a ver, esto evidentemente pues es una pelea que siempre tenemos, ¿no? Y Sí, siempre vamos a estar ahí. Luego llega un momento en el que hay que maquillarlo. Pero bueno, una de dos, no es que sea una opción. O sea, o entrenas sí, fuerza o al final te vas a lesionar. O sea, totalmente. eso está muy claro. Ya no es que esté muy claro, sino que es real. O sea, eso es así. Sí, Entonces, independientemente de que haya que entrenar fuerza, también hay que entrenar muchas cosas que, pues, por ejemplo, la técnica de carrera y la técnica de carrera entendiéndola como alguien se tiene que preocupar de ver cómo apoyas, ¿de ujú, acuerdo? Cómo trasladas el peso del cuerpo cuando estás haciendo las zancadas y cómo varías si corres más rápido o más lento. claro, claro.
Y una vez que ya te das cuenta de eso, también hay que darse cuenta un poco de que hay que trabajar un montón de musculitos que hay en los pies, en los gemelos, en las rodillas, ¿vale? Y hay que Sí, trabajarlo de manera muy sencilla. La puedes trabajar con un elástico, la puedes trabajar con una minibanda, la puedes trabajar con incluso hasta sin nada. claro. Pero hay que trabajarlo. Entonces, ya otra cosa es cómo lo hagas, ¿no? De eso ya nos encargamos nosotros, de cómo lo cuadramos para que tú no tengas que dejar de correr, ¿vale? Y tengas que Claro. trabajar eso. Pero el trabajo de tobillos, el trabajo de fuerza, el trabajo de core, no es Sí, que sea una opción, es una obligación si quieres mejorar. exacto. Al final, por resumirlo de alguna manera, tres claves. La primera sería progresar poco a poco en el volumen, no tener prisa y no aumentar drásticamente el volumen de una semana a otra o de una temporada a otra. Eso En es. segundo lugar, meter un trabajo muy importante de prevención de lesiones, que ahí va asociado a lo que tú estás diciendo, trabajo de fuerza, trabajo de core, trabajo de la musculatura posterior de manera excéntrica, todo ese tipo de cosas que al final hacen, trabajo de glúteo medio también, todo ese tipo de cosas que al final influyen tanto en el rendimiento como en la continuidad que podamos tener en un plan de entrenamiento, que es la clave. No, no, claro, Entonces, por bueno, supuesto. esa sería un poco las tres pilares: el trabajo de fuerza, de prevención de lesiones y una progresión adecuada con un especialista que te esté Exacto. guiando en el proceso. Sí, señor. Esa sería la línea a seguir cuando uno tiene previsto pasarte esta distancia, porque tú bien lo has explicado en un comienzo, son una cantidad de impactos muy grande, muy alta. Sí, Claro, no es cuestión de, yo estaba entrenando haciendo rodajes de 8 a 10 kilómetros, como mucho 12, vale, pues ahora hago rodajes de 16. Esto claro, hay que hacerlo de otra forma. No digo que no vayamos a hacer rodajes de 16, lo vamos a claro, hacer, pero claro. antes hay que hacer otras muchas cosas. Eso es. Vamos a llegar a hacerlo, pero de una manera progresiva, que cuidemos lo principal, que es tu salud, y que al Claro, final tu salud es lo principal, pero también la motivación que puedes ver cómo se pierde en el proceso de caer en una lesión, etcétera, etcétera, lo que hemos hablado anteriormente. sí, Bueno, exactamente. perfecto. Pues bueno, centrándonos ya lo que sería en el tema de la preparación para la media maratón, ¿Sí? lo más importante es saber cuál es la intensidad en la que se desarrolla esta prueba, ¿no? Tenemos varias formas de medir la intensidad en carrera. Una es la percepción subjetiva del esfuerzo, con la escala de Borg. No sé si tú también la usas, supongo que sí. Sí, sí, desde muchas ocasiones sí que les pido que me digan cuál ha sido la percepción cuando acaba el entreno. Percepción subjetiva. La segunda sería el pulso, a través del porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva. Sí, Luego también estaría el ritmo, que yo personalmente es el que más uso para este tipo de pruebas, porque al final es correr sin mucho desnivel y puedes medir un poco ahí la intensidad. Y en cuarto lugar, que ahora se está desarrollando, aunque todavía en corredores no está demasiado extendido, el tema de la potencia. En ciclistas sí que se usa se muchísimo, usa mucho, pero en sí, corredores todavía están los dispositivos, que el que mejor pinta tiene es el Street, pero aún da ahí, tienen que mejorarlo un poquito con algunas cosas. Entonces, bueno, sabiendo un poco que tenemos que definir la intensidad a la que se desarrolla esta prueba, coméntanos un poco a qué intensidad se suele mover esta distancia, en qué intensidad nos encontramos. Pues a ver, para que la gente no se entienda un poco, ¿de acuerdo? Si vamos a hablar, por ejemplo, de porcentajes, ¿de acuerdo? Vamos a Sí, hablar de porcentaje de frecuencia cardíaca, por ejemplo, o de porcentaje de consumo de oxígeno, está ahí, ¿vale? Normalmente el medio maratón, dependiendo de qué nivel tengas, pero para la mayoría de los mortales, ¿de acuerdo? Como somos nosotros, se va a desarrollar en torno entre un 75 y un 78%. Algunos privilegiados, sí, son capaces de mantenerse en un 80, y ya pues los extraterrestres, que son esos negritos que claro, corren tanto, son capaces de correr entre el 85 y el 86. sí, A ver, correr al 86% de tu consumo de oxígeno es harto complicado. Y no digo que ninguno de nosotros no pueda entrenar en cierto momento a esos porcentajes, pero sí, correr 21 kilómetros a esa cantidad de esfuerzo, con esa deshidratación, con ese gasto energético y sí, encima ser capaz de mantenerlo, eso es harina de otro costal. sí, sí, exacto. Nos quedamos con que la gente normal y corriente pues va a estar en torno entre el primer y el segundo umbral, que viene a ser un 75%, más Claro, o menos. Puede que a veces vayas al 78 y puede que a veces bajes al 73, claro. pero por lo general va a estar ahí. Claro, que es justo la intensidad, aproximadamente la intensidad de máximo estado estable del lactato, para que Eso es, nadie se pierda, y sería una intensidad en la que estamos taponando esa acidosis metabólica que se va produciendo
que es por lo que se produce esa pesadez de piernas y al final la bajada del rendimiento, sería más o menos esa intensidad. Es la intensidad en la que podemos aguantar 1 hora o 1 hora y media. Entonces, la media maratón, dependiendo del nivel que tengas, como tú dices, estaría dentro de ese hito fisiológico. Sí, Hay máximo siempre va a estado estar, va a estable. estar ahí. Ya te digo que, como tú bien has dicho, va a llegar un punto en el que si no eres eficiente, y Claro. ahí ya hablamos después de lo que es el tema de la eficiencia y el por qué son tan importantes los rodajes a cierta intensidad, ¿vale? Pues si no eres eficiente, va a llegar un momento en el que tu cuerpo, ya sea por deshidratación, ya sea Claro. porque le falta energía o simplemente porque tu peso no es el adecuado, eso también influye mucho, Sí. ¿vale? Pues llega un momento en el que empieza a acumular más ácido láctico del que debe. Claro. Entonces, te ven un compromiso. Una, Claro. o para. Dos, o baja el ritmo. O afloja. Entonces, claro, ese es el Es motivo por el que lo que a normalmente... Claro, lo que a mucha gente le habrá pasado, que seguro que hay gente que está aquí y ha hecho alguna media maratón, lo que a mucha gente le ha pasado a lo mejor en esos últimos kilómetros, esos últimos 3, 4 kilómetros, que tu cuerpo ya tú quieres, pero no mantiene el ritmo. Es una pesadez que tú crees que estás manteniendo, pero no. Esa es la respuesta de, pero si yo iba bien. Si, Sí. yo hasta el kilómetro 14, 15 iba bien. Digo, ya, si ya lo sé. Claro, Digo, pero el igual problema iba... es que a partir de la hora y cuarto o así, pues ya no hay glucógeno. Ya no vas bien, ya es tan simple al final como que ibas bien, pero al final... Eso es. Así que nada, muy bien. Pues nada, sabiendo esta intensidad, que es muy importante al final saber en qué intensidad estamos para planificar el entrenamiento, que es el siguiente paso que vamos a ver. Ya sabemos la intensidad, ya sabemos las características de una media maratón. Ahora nos sentamos y decimos, bueno, ¿ahora qué? ¿No? La pregunta ya de meternos en materia, bien. Ahora, ¿cómo planificamos? ¿Cómo te gusta a ti planificar? Porque hay muchas formas de planificar, aunque sí que hay unos conceptos que 100% hay que seguir, pero hay muchas maneras, hay muchos modelos de periodización. Entonces, ¿cuál es el que más te gusta utilizar a ti? A ver, yo si estoy empezando a trabajar con alguien que no tiene mucha experiencia, y bueno, como es la gran mayoría, cuando me refiero a mucha experiencia, puede haber alguien que lleve 10 años corriendo y no tenga mucha experiencia, ¿eh? Sí. O sea, que eso puede pasar. Pero me refiero que cuando trabajo con gente amateur, normalmente que va a afrontar su primera media, a mí me gusta mucho empezar siempre por un tipo de periodización tradicional. Sí. O sea, como eso que hemos dicho de ir progresando un poco en volumen y vamos progresando un poquito en intensidad, lo cual no quiere decir que yo no pueda trabajar ciertos puntos de intensidad. Es decir, que la gente no sobreentienda que como vamos a empezar muy suave, pues es rodar lento y en hoy 8, mañana 10, dentro de 3 semanas 14 y así. Esto no funciona así. Claro. Entonces, a mí me gusta empezar siempre pues ese tipo de rodajes porque también me gustaría puntualizar un poco. Si tú sabes cuáles son tus zonas de entrenamiento, que como hemos dicho antes, a mí personalmente el motivo por el que yo le digo a la gente que se haga un test es para saber qué zonas hay y que se corresponden con cada intensidad. Si tú lo sabes, pues esto no es estanco. Es decir, mi primer umbral está en 5.30. Pues entonces está claro que yo siempre tengo que correr a 5.30. No. O sea, hay una zona más dulce y algo más ácida, por decirlo de alguna manera, entre el 5.30, que puede ser 5.45 y puede ser 5.15. Sí. Pues con esos 30 segundos yo juego muchísimo a lo largo del mesociclo. Sí. Entonces, claro, les insisto mucho. Les digo, oye, mira, fíjate bien a cuánto tienes que correr, porque a lo mejor hoy te toca hacer 8 kilómetros y que quiero que me los hagas a 5.30. Sí. Y a lo mejor mañana te toca hacer, yo qué sé, un farlek de 1000 metros con 500 de recuperación y eso mismo a 5.15. Y no estás, claro. Y has apretado cuando no tenías que apretar y cuando sí tienes que apretar. Claro, esa es la idea. Si tú conoces las zonas de entrenamiento, es mucho más sencillo que tú puedas establecer ciertos puntos, ciertas referencias. Y luego, dentro de la planificación tradicional, lo que digo es que no solamente son rodajes largos, a mí me gusta mucho meter algunas rectas progresivas pues, para trabajar un montón ese tipo de chispa, esa fibra rápida y esa capacidad explosiva de la gente. No serán muy largas, a lo mejor son 100 metros o 80 metros, ¿vale? Progresivo, o alguna cuestecita corta. Eso lo suelo hacer con gente o para que no tengan la percepción de que solamente es correr. Claro. Yo comparto prácticamente al 100% lo que estás diciendo. A mí me gusta mucho, aunque siempre es conveniente individualizar, como hablábamos antes, dependiendo del deportista, de que venga más entrenado o dependiendo del nivel inicial que tenga, escoger una planificación u otra. Pero a mí sí que me gusta esa planificación tradicional de la que hablas y, bueno, en la primera fase me gusta mucho trabajar de una manera
polarizada, trabajar, hacer trabajo de base y luego meter intensidades algo más cercanas al consumo máximo de oxígeno para un poco las chispas esa que da y el juego se queda con algunos tipos de sesiones en fartlek y todo eso. En una segunda fase, bueno, el trabajo de prevención de lesiones y el de fuerza es transversal durante toda la planificación y el de técnica de carrera eso es transversal. Pero bueno, sí que en esa segunda fase me centro más en microciclos, o sea, en microintervalos, perdón, a ritmo de media maratón. Me gusta mucho machacar este ritmo. El ritmo objetivo, por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes. Si quieres hacer la media maratón en 1 hora y media, vas a tener que trabajar sobre un ritmo de 4:15, 4:10. Entonces, en esa segunda fase me gusta mucho trabajar y machacar ese ritmo con microintervalos porque estamos empezando a tocar esa zona de intensidad asociada al máximo estado estable de lactato, como decíamos antes. En una tercera fase sí que me gusta ya empezar a meter macrointervalos de media maratón, intervalos un poquito más largos donde ya entrenamientos más sufridos, que algunos de los que nos están viendo han sufrido esos intervalos y yo personalmente también los he sufrido. Y bueno, en esa fase también toco el segundo umbral. Doy ligeramente algunos toques de ese segundo umbral para estimularlo ahí y conseguir desplazarlo un poquito, que eso nos da más campo para trabajar. Y la última fase, que lo he hablado contigo estos días atrás también, muy importante el tema del tapering, de hacer una bajada en las últimas semanas en la última semana antes de la prueba, hacer una bajada en el volumen, sobre todo, no tanto en la intensidad, para conseguir llegar en ese pico de forma al día de la competición. Sí, no, eso sí que es una buena idea y ya no es eso, sino que como tú bien dices hay que también pues, tener un poquito de percepción en función del ritmo objetivo. Has tenido que entrenar previamente un poco ese ritmo, ¿no? Yo normalmente a mí también me gusta mucho cuando ya llevo ciertas semanas, normalmente suelen ser entre 10 y 12, a mí me gusta que haya 3 meses de trabajo bastante aceptables. Sí. Entonces ya lo que hago es hacer una especie de planificación inversa. A pesar de que la periodización inversa un poquito se utiliza en distancias algo más largas, para una persona amateur 21 kilómetros ya es una distancia larga. Entonces, quizá a lo mejor en un primer momento, como muchísimo, mis rodajes o los rodajes que yo le digo a la gente que haga son de 14, 15 kilómetros, ¿vale? Y siempre me voy a guardar, ¿vale? Para a lo mejor 4 o 6 semanas antes, me voy a guardar los rodajes que se acerquen a 18 o 19 kilómetros, ¿vale? Sí. Entonces, claro, lo que hago es trabajar ese ritmo objetivo por macrointervalos, como tú bien lo llamas, ¿vale? Que básicamente son normalmente por bloques de entre 2.000 y 4.000 metros, más o menos, y entonces ahí es donde yo quiero trabajar ese ritmo, de acuerdo, que tenemos previsto. También te digo una cosa, o sea, esto a lo mejor, esto no se lo suelo decir a ellos, evidentemente, sí. Pero lo que suelo hacer, yo no les digo que no tengo ningún tipo de, o sea, no les digo que no interpreten que porque nosotros queramos trabajar a 4:15 y ya hemos hecho algún entrenamiento a 4:15, les va a salir la media maratón a 4:15. Claro, sí, sí. Eso no se lo voy a decir, porque realmente tampoco quiero desanimarlo, ni tampoco quiero que crea que es que no confío en él o en ella, porque eso no es así. Claro. Realmente todos tenemos que ser claros y todos los que lo hemos hecho lo sabemos. La primera media maratón, a no ser que seas un auténtico o una auténtica crack, ¿vale? De primera no te va a salir como tú quieres que te salga. Claro, hay que experimentarlo y luego ya en las siguientes vas sabiendo, vas conociendo por dónde puedes ir puliendo algunos aspectos. A mí sí que me gusta trabajar este ritmo porque al final, lo que hablábamos también antes, el tema de la eficiencia en este ritmo, en este tipo de pruebas, es muy importante, que toda la energía que gastamos la aprovechemos para avanzar, que seamos eficientes en este punto. Y ahí también entra el trabajo de estabilidad central, de glúteo medio y todo este tipo de trabajos que influyen en la prevención de lesiones, pero también en el rendimiento. Al final es un poco como se van uniendo las piezas del puzzle y al final influyen de una manera u otra, todas influyen un poco en todas. Al final sí, no, por supuesto. O sea, global. Como tú bien has dicho, a medida que vas aumentando el volumen, ya sea en tiradas largas o ya sea en frecuencia de entrenamiento, esto el problema que tiene es que no suele avisar. Es decir, es raro la vez que alguien coge y dice, me está empezando a molestar aquí, tal, es difícil. Normalmente te lo dicen cuando ya no hay remedio. Sí, claro. Entonces, claro, a medida que tú vas aumentando bien frecuencia o bien volumen, te tienes que preocupar todavía más de trabajar esos estabilizadores de cadera, ese abdomen.
y esa eficiencia también, eso ya nos encargamos nosotros con el trabajo de técnica, que como tú dices es transversal y eso no se quita. Yo no concibo, ya no se hace. Hace unos años todavía se hacía. Algunos entrenadores italianos, algunos entrenadores de etnia soviética decían eso. Decían, no, primero fuerza, luego cuando terminamos la fuerza trabajamos la resistencia un poquito más a ritmo y luego eliminamos la fuerza y a partir de aquí ya el ritmo de competición. Vale, pues eso está, ya se ha demostrado que no es así. Que no, ya, vamos, demostradísimo, claro. Y con artículos de muchos besos. Claro, entonces ahora ya creo que, no sé, o sea, la gente que sí que de verdad entiende de esto y que constantemente está entrenando a gente pues que tiene marcas muy buenas, ¿de acuerdo? Y ya, bueno, pues con esto de internet, pues sabemos perfectamente qué está haciendo Gómez Noya, sabemos qué está haciendo Jan Frodeno y sabemos qué está haciendo Eliud Kipchoge. O sea, que muchas veces es positivo claro. Saber, pero otras veces un atleta popular tiene que saber que este tipo de sesiones no están al alcance y al final claro. El entrenador te tiene que decir, por eso es muy importante que alguien te asesore, porque ese tipo de sesiones que tú dices a un atleta profesional le ha venido súper bien, a ti igual te destroza claro. y no puedes mantener la continuidad en tu plan. Entonces, es muy importante un asesoramiento por esa razón, al final. Claro. O sea, lo que hay que entender, pues, sobre todo, es que cuando tú, por ejemplo, como entrenador, le dices a alguien que se está preparando su primera media, oye, mira, hoy nos toca esto y calientas un poco, haces un poco de técnica y nos toca 8x400, ¿de acuerdo? Sí. Es 8x400 y no es 8x1000, no porque a ti se te antoje, claro. Sino porque tú no estás preparado para hacer 8x1000. Claro. Y aunque lo pudieras hacer, no va a beneficiarte en nada. Exacto. Yo, por ejemplo, me di cuenta de esto, pues bueno, como realmente también esto es un poco coloquial, a base de hostias. Sí. Que había ciertos entrenamientos en los que yo tuve que hablar con mi entrenador y le estuve diciendo, yo sé que el papel dice que yo puedo hacer esto, pero yo no puedo hacer esto, porque cada vez que termino un entrenamiento de estas características me cuesta una semana. Sí. De hecho, recuerdo las primeras veces que estuve trabajando el segundo umbral, recuerdo cuando ya empezaba a hacer tiradas, recuerdo un entrenamiento específico del que estamos hablando, en el que me tocó un 8000 corriendo a 4. Fue la primera vez que yo corría un 8000 a 4. ¿Vale? Y recuerdo que lo hice. ¿De acuerdo? Recuerdo cómo era hasta la mañana. Recuerdo que era un martes por la mañana. Y lo hice. Y luego me acuerdo... Lo tienes clavado ahí, ¿eh? Claro. Luego me acuerdo perfectamente de lo que pasó ese martes. Y lo que pasó ese martes es que yo no era persona. Claro. O sea, realmente me absorbió tanto y me consumió tanto y fue psicológicamente tan duro que cada paso que daba me doliera, que tuve que hablar con él y le tuve que decir, mira, tenemos que hacerlo de otra manera porque realmente con estos entrenamientos tan intensivos yo no puedo. Claro. Y hubo que buscar otra forma. Claro, al final es muy importante los conocimientos que tiene el entrenador, pero al final, sin un feedback del deportista que te pueda aportar esa sensación, esa percepción, esa carga, porque ahí entra también que el deportista popular no puede llegar del entrenamiento y descansar hasta el siguiente entrenamiento. Claro. Eso es un poco lo bonito de llevar a corredores populares, pues jugar con eso y ver cómo logran sus objetivos, pero que recuperan bien, que le están sentando bien los entrenamientos, que te dan feedback. Nosotros, por ejemplo, usamos la aplicación Training Peaks, que puedes comentar, se suben los entrenamientos y puedes comentar, y entonces tienes un feedback instantáneo de lo que ha sentido el deportista en ese entrenamiento. Y ahí te ayuda a pasar lo teórico a la práctica. O sea, los conocimientos teóricos que tú tengas, pues los pones en práctica con tu atleta. Pues al final, si no lo conoces, puedes saber mucho de fisiología, de entrenamiento, pero si no tienes ese intercambio, es muy complicado. A mí siempre, cuando muchas veces a lo mejor hablo con algún entrenador que no digo, por supuesto, que no sepa entrenar y que no tenga experiencia, pero yo también estoy un poco harto de encontrarme entrenadores de tipo atletismo, que se sacaron su cursito en la federación, cosa que no digo que no tenga mérito, ni mucho menos, ¿vale? Pero el problema de todo este tipo de entrenadores o de los que juegan a ser entrenadores, ¿vale? Y es muy fácil pillarlos por eso. Le dices, oye, mira, ¿y tú qué sueles hacer aquí? No, yo soy para lo mismo. Cuando te dice que hace lo mismo, es que hace lo mismo con este, hace lo mismo con el otro y hace lo mismo con la otra. Entonces, no, utilizo solamente un tipo de planificación y lo voy adaptando. Vale, pues eso está muy bien, ¿de acuerdo? Pero es que eres capaz, o sea, debes de ser capaz de llevar para el mismo objetivo a diferentes personas con diferentes tipos de planificación. Porque no me creo que para todo el mundo, ¿de acuerdo?, te valga esta planificación. Exacto. ¿De acuerdo? Y a lo mejor, no, si a mí no se me quejan, digo, no, ya, claro, nos ha jodido que no se te queja, si no saben lo que están haciendo. Claro, claro.
totalmente ¿sabes? de acuerdo. Al final Como tú dices. hay muchos entrenadores que creen que solo con la experiencia es muy importante. Sí, Si tú has preparado una media maratón, pues puedes tener la sensación, saber en qué momentos te encuentras más, qué entrenamientos son más duros, cuáles no, qué semanas vienen mejor, puedes ajustar, pero al final la base de tener un conocimiento de lo que está pasando en el cuerpo es muy, muy, muy importante. Eso no simplemente con practicarlo, tiene que haber detrás un respaldo de conocimiento que vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es clave. sí, yo creo que uno de los medios por los que uno, o sea, esto no lo digo yo, esto me lo dijo Íñigo Mújica, que probablemente sea, pues no sé si será uno de los mejores fisiólogos del mundo, Sí, estará ahí, sí, y en España, desde luego, probablemente pues el mejor, cuando no claro. sea, pues ahí entre los dos o tres. Antes de que pasara todo esto, estuvo en el máster hablando Claro, sobre sí, yo tapering, lo estuve que hemos viéndolo el año comentado, pasado, o sea que, lo tuvimos en el entonces, máster. claro, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo lo hacéis con Mireia Belmonte? ¿Cómo lo hacéis con Martín Fitz cuando él lo entrenó? Todo? Dice, Sí, mira, hay una cosa, ¿de acuerdo?, que es gratis, que se llama preguntarle a tu deportista. sí, Y entonces también me dijo, ¿de acuerdo? Dice, mira, dice, si tú cuando terminas un periodo de entrenamiento te vas dando el feedback, te vas preguntando, las sensaciones son buenas, los ritmos son buenos, y has hecho una buena planificación, por lo general no vas a tener ningún problema. sí, Pero si cuando le estás preguntando todas estas cosas, varias veces te está diciendo que no recupera bien, que no descansa bien, que los ritmos no le salen bien, ¿de sí, acuerdo? Y que los entrenamientos están siendo duros o están siendo, pues a lo mejor significa que tú deberías de escuchar un poco más, claro, ¿vale? Y deberías de atender algo más a lo que está pasando en función de lo que tú planificas, claro, claro, ¿vale? Y no digo que uno no pueda tener mala suerte. Uno puede hacer muchas veces planificaciones cojonudas y decir, pero ¿cómo puede ser que haya tenido este resultado? claro, ¿Qué pasa? Pero no es lo lógico. claro, Entonces, es difícil sobreentrenar a alguien si no eres ciego ni sordo, sí. Sobre ¿vale? todo, Entonces, lo que tú dices, que nunca se puede tener todo atado, pero cuanto más conocimiento y más cosas tengas controladas, más fácil es el proceso, más se disfruta del camino hacia este objetivo muy serio, como es preparar una media maratón. Al claro, final es un proceso en el que tienes que disfrutar. Lo principal, yo siempre hablo con mis deportistas, es que tienes que disfrutar y no puede ser que estés encontrando malas sensaciones día tras día y salir claro, a entrenarse sea un suplicio más que un disfrute. Eso claro. Eso es es importantísimo básico. y luego para eso, como digo, yo siempre voy a Sí. estar durante la charla diciendo que para eso estamos nosotros. O sea, Claro, estamos para que nos comentes cómo te sientes, para que nos digas qué tal estás llevando el entrenamiento y si hay que hacer algún sí, ajuste, a veces pasa. Yo, por claro, ejemplo, tengo muchísimo de ser conservador. sí, Entonces, en muchas ocasiones, oye, Pedro, tal, voy muy bien, tal, pero es que voy como muy lento. Entonces, dame un cuando ya me estás punto. diciendo 2 o 3 veces que vas lento, Sí, ¿vale? A lo mejor es cuando yo tengo que reajustar algo. Y oye, claro. sin problema. Ajustamos Pero zonas yo de no me, entrenamiento sin problema, pero pero no me puedo permitir que me digan sí, muchas veces que voy demasiado rápido. claro, Porque en el momento en el que te han dicho varias veces voy demasiado rápido, en alguien amateur ya está, te lo has cargado, da lo te has mismo. cargado. Va a tardar menos. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que bueno, algunos están dejando aquí preguntas. Al final de todo vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron en En la la historia historia que de pusimos, Instagram, nos dejaron y ahora lo vamos a responder, ¿vale? Así que no os preocupéis. Y bueno, si queréis dejar alguna ahora al final, cuando terminemos, comentaremos que nos queda poco. Nos queda ya la parte que yo creo que les va a gustar más, que es hemos hablado de planificación, vamos a hablar ahora de algunas sesiones concretas que tú, en cualquier planificación para prepararme una media maratón, dices, esta sesión me gusta mucho usarla, es una sesión que creo que es clave, siempre individualizando, pero bueno, eso, cuéntanos algún tipo de sesión que es súper interesante. pues a ver, yo por ejemplo me guío mucho por, hay un corredor que a mí me gusta mucho que es Martín Fit, ¿de Sí. acuerdo? Y hice un curso que promocionó el con Íñigo Mújica, Ajá. me puse a probarlo. Entonces, realmente, cuando uno está ya ha basado esa planificación general, ya tiene esa acumulación de kilómetros, ya ha hecho esa serie y se encuentra ya fuerte y tiene que empezar a trabajar el ritmo de competición, lo utilizo con esa planificación inversa, Sí. ¿vale? Yo suelo hacerlo de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Varias semanas antes, que normalmente pues, suele ser pues, unas 6 semanas antes, ¿vale? Voy metiendo primero un 5.000 a ritmo de competición, Sí. luego la siguiente semana, ¿de acuerdo? Meto 2 por 4.000, Ujú. ¿de acuerdo? Y luego ya, dependiendo de la persona, ¿no?
Y luego a mí me gusta que siempre me haga o un 10 o un 12K, ¿de acuerdo? Al ritmo de competición. Evidentemente no es solo la sesión, sino tiene que calentar, tiene que hacer sus cosas. Pero si me dice que ha terminado un 10 a ritmo objetivo de la competición y me dice que ha terminado bien y que podría hacer más, a mí ya me va dando pistas de que esto va bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí esa es una de las referencias que me dicen que el proceso está bien. Yo, lo que tú dices, completamente de acuerdo. Unas 6, 8 semanas antes, un 10K, testando un poco ese ritmo, cómo te encuentras, sensaciones, datos de pulso, datos técnicos como la cadencia, que me gusta analizarla mucho porque creo que es un factor técnico que influye muchísimo en los demás, en la oscilación vertical, en el contacto con el suelo debajo del centro de gravedad. Es un factor que me gusta y es muy fácil de analizar porque hay datos que te lo dicen, o sea, los GPS normalmente te lo dicen. Me gusta mucho analizar ese tipo de métricas. Así que totalmente de acuerdo en que se haga un 10K y sobre todo también me gusta mucho utilizar en las últimas fases de la preparación el entrenamiento del sistema digestivo. Me gusta que prueben los geles que van a usar en carrera a ese ritmo objetivo para que sientan y vayan con la seguridad de que eso le va a sentar bien. Eso para mí es muy importante porque si luego el día de la prueba estás probando un gel que nunca has probado, puedes tener problemas estomacales que te hagan irte a, vamos, acaban contigo rápido. Eso. Sí, lo que a mí me interesa muchísimo ese tema, normalmente en un 10K yo no trabajo con suplementación intracarrera, me refiero. No tiene mucho sentido, hay tiempo de sobra, o sea, no es tiempo tan grande ni tan largo como para que a ti te falte energía. Sí. Pero en un 21K es absolutamente fundamental si de verdad quieres ir a la intensidad que se supone. Si queremos ir a ese 75% o si eres un corredor medianamente experimentado que va a bajar de 1,30, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y quieres trabajar rozando ese 80%, ese segundo umbral, no es que sea factible, sino no lo vas a poder hacer si no tomas y recargas. Claro. Vale. A lo mejor con un gel te vale, porque a partir de la primera hora es cuando si has desayunado bien, si has hecho una buena recarga previa de hidratos, vas a tener una hora de combustible fijo. Sí. ¿Vale? Ahora, la última media hora, eso va a depender de si eres capaz de meterle 30 gramos de hidrato de carbono al cuerpo o no. Sí. Y eso hay que entrenarlo. Entonces, en esas tiradas específicas, 6 o 8 semanas antes de las que estamos hablando, es cuando uno tiene que entrenar eso. Yo soy un auténtico fanático del entrenamiento en ayunas, pero no se me ocurre hacer un entrenamiento específico en ayunas. Claro. ¿Vale? Si quiero que salga bien. Sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que no es que sea importante, sino que como tú bien has apuntado, entrenar eso y que te salga bien y no hacer probaturas el día de la carrera el día de la carrera, bajo mi punto de vista, está para eso, para disfrutar de la competición y saber que los deberes están hechos y probar lo menos posible. Ni material, ni alimentación, incluso ni bebidas, porque al final bebidas con carbohidratos puede sentarte muy mal. Sí, no lo has probado. Retrasa el tracto digestivo y bueno, si vas a echar un trago, ok, pero también una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me costó, puede parecer una idiotez, es que cuando estás corriendo esa intensidad es sumamente difícil tragar. Sí. Sobre todo si estás fatigado. Si vas fresco, no, pero es que normalmente estas cosas te las tomas cuando estás fatigado. Al final a mí me ha pasado mucho que coges el avituallamiento que sea, Powerade, el del tipo que sea, que lo hayas probado previamente, y como no te entra muy bien, no eres consciente de que perder ahí 5 o 10 segundos en ese kilómetro te va a aportar más, te va a beneficiar más que dejar la botella y no beber, porque la deshidratación en este tipo de pruebas también juega un papel bastante importante. La temperatura hay que tenerla en cuenta. O sea, la gente, no sé, la gente que no es de aquí, pues a lo mejor no sé si en su sitio o en su lugar hay mucha humedad o no hay humedad. Quien conozca Murcia, pues puede imaginarse que una media maratón en marzo la puede correr sin ningún tipo de problema a 26 grados. Sí. Perfectamente. O sea, y bueno, si hablamos ya de mayo o de junio, pues ni te digo. Claro. Con un porcentaje de humedad muy alto. Entonces, claro, deshidratarte y no reponer esa hidratación, 1% de deshidratación implica que haya un 5% de percepción más de fatiga. Sí, exacto. Entonces, claro, eso también hay que llevarlo, hay que tenerlo en cuenta. Y no es que lo digamos, y claro, es que yo como he hecho esto no sé hacer las cosas. No es eso. Es que te puedo asegurar que independientemente de que no seas profesional, que seas una persona que simplemente quiere prepararse una media maratón, para ti es sumamente interesante controlar estas cosas.
y es Sí, muy fácil. sí, sí, muy fácil y muy fácil de entrenar y muy fácil de ejecutar al final en la carrera. Bueno, te voy a hacer una última pregunta y pasamos a las preguntas que nos han dejado. Por supuesto. Un tipo de sesión, hemos hablado de tipos de sesiones específicas de ritmo de media maratón aproximadamente, pero algún tipo de sesión que te guste usar por encima de esta intensidad, o sea, más cercano al umbral al VT2 o incluso, Pues cuéntanos. mira, a mí, yo, por ejemplo, bueno, al principio, mira, para hablar un poquito ya de la planificación general, ¿de acuerdo? En esas píldoras de intensidad, yo suelo utilizar una progresión que empieza desde series de 150 metros Sí. hasta series de 400. Nunca paso de series de 400. Uh-huh. Es muy sencillo, porque por lo general alguien que tiene un nivel medio, por ejemplo, alguien que quiere hacer una media maratón por debajo de 1,45, ¿vale? Pues a lo mejor me tiene que hacer esa serie de 400, pues yo qué sé, pues normalmente pues suele ser entre 3,50, 3,45, 3,50, 3,55. Uh-huh. Me va a durar 1 minuto 30, 1 minuto 35, Sí, algo así. Es un esfuerzo corto pero intenso, no te sí, fatiga demasiado. Entonces voy claro. progresando de 150, paso por 200, paso por 300 y llego a 400. Muy Cuando interesante. me hace un entrenamiento que es 10 por 400 metros, respetándome la densidad que le pongo y manteniéndome todos los intervalos en el ritmo que le pongo, sé que está preparado para hacer otras cosas. Sí, sí, ¿Vale? Y me lo tiene que hacer así. Y tú dices, bueno, pero esto, ¿en qué te basas? Pues mira, aquí me baso en experiencia. Y me baso en que cuando eres capaz de hacer esa intensidad, con ese volumen sí, y a ese ritmo, ¿de acuerdo? Tú estás preparado para hacer otras cosas. sí. Totalmente de Entonces suelo acuerdo. utilizar eso. Esto Más o menos. no lo habíamos hablado, pero es la sesión que yo tengo en mente. Siempre cuando preparo me gusta unas 3 semanas antes acabar con este tipo de sesión de un 10 por 400, estimulando el umbral ventilatorio 2, que dependiendo del deportista, pero en deportistas entrenados no es una serie de 400 al máximo agónica, sino es una serie a un ritmo por encima, pero que no se termina la serie No, demasiado. cuando terminas tienes la percepción de que estás cansado, de que has trabajado, pero no es ese nivel de acidez, de cuando Eso uno es. dice ya no puedo más. Claro, Eso, ese punto de estimulación, claro, la recuperación entre un minuto 15, un exacto. minuto 30, dependiendo del deportista, Ujú. volvemos a estimular ese VT2 y Sí, no nos pasamos de ahí, porque claro, aumentar mucho más la intensidad, lo que tú decías antes, te deja machacado para poder completar la semana y si luego al día siguiente o a los 2 días tienes una sesión específica de máximo estado estable de lactato, puedes tener problemas y problemas serios sí, para poder completarla. sí, en ese caso ya te digo que yo realmente la serie de eso, entre 300 y 400 como Sí, estímulo te va muy bien, no te fatigan en exceso y te sí, permiten que si en 2 días tienes que hacer una sesión específica no vayas muy machacado. claro. Y luego ya, pues en torno a específico, pues depende. Si no tienes mucha experiencia, yo normalmente suelo ir progresando entre series de 1000 y 2000. Sí, Entonces, hay un par de entrenamientos que a mí me gustan mucho, justo el máximo estado estable de lactato o cercano ahí. Como hemos dicho antes, una persona que es amateur o como puede ser, como pudiéramos ser nosotros, sí, ahora ya nosotros estamos más rodados, pero cuando empezamos, yo por ejemplo me gusta mucho poner o progresar de entre un 6 por 1000 a un 8 por 1000 en ese estado, ese 80-82%, con sí, como mucho 90 segundos de recuperación. Si eso te lo va haciendo bien, lo estás asimilando bien. Esos entrenamientos son muy jodidos, o sea, son entrenamientos muy, yo le llamo muy espesos, sí, porque es estar en el límite mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y recuperar poco. sí, sí, Entonces, claro, te ayuda. Y hay un entrenamiento muy ya, famoso que los maratonianos lo hacen cuando quieren saber si van a estar a punto, se hacen un día de serie de 15 por 1000, sí, con 1 minuto de recuperación. claro. Pero Eh, claro, un 15 por 1000 a velocidad de maratón, con un sí, minuto de recuperación y acabas bien, estás a tope. está preparado, claro. Es ese punto, es ese tipo de entrenamiento que empieza las primeras series, empieza bastante cómodo, Sí, que muchos deportistas que no tienen experiencia ves que hacen una primera serie por encima del ritmo que les has claro. estimado y luego se va cayendo. Y luego se te van yendo varios segundos. es jugar con ese punto de intensidad, machacarlo y no pasarte, jugar ahí, estimular esos mecanismos de taponamiento de la acidez que se produce a nivel sanguíneo, a nivel de la sangre Sí. y eso, estimularlo y trabajarlo mucho.
Sí, simplemente son entrenamientos tipo. Luego puede haber muchas modificaciones, ¿eh? O sea, Sí, pero son entrenamientos que sí que es cierto que si todo el mundo habla de ellos, sí, por algo. claro. Vale, Claro. entonces, pues simplemente pues, es cuestión de dejar un poquito de una pincelada, pero que cada uno, y dependiendo del deportista, lo puede modificar como quieras. Vale, perfecto. Pues nada, pasamos a las preguntas, si te parece bien. Venga, vamos a ver qué nos han He dejado dicho. alguna por aquí, ahora las buscamos, ¿vale? Ujú. Nos preguntaron una pregunta que seguramente muchos tengáis en la cabeza. ¿Cuántos kilómetros es recomendable a la semana? Una pregunta un poco abierta, pero a ver si podemos resolverla. Ujú. Pues a ver, aquí ya de nuevo tenemos que preguntar que qué tipo de corredor eres y a por qué marca vas. Sí, O sea, para que nos entendamos, si tú quieres hacer por debajo de 1 hora 30 en un medio maratón, sí, ¿de acuerdo? Vas a tener que tener un consumo de oxígeno por encima de 60 mililitros por kilogramo minuto. sí, O sea, a lo mejor puede haber alguien que con 57 lo haga, puede sí. ser, pero por lo general para bajar de 1 hora, o sea, para ir corriendo 21 kilómetros a 4:15, Ujú, tienes que tener un consumo de oxígeno cercano a 60. sí, ¿Vale? Bueno, independientemente de esto, ¿cuántos kilómetros? Pues imaginemos, de acuerdo, que es tu primera media maratón y quieres bajar de 1 hora 50. sí, Vale, pues perfectamente te lo puedes preparar con 20-30 kilómetros y lo haces. sí. Si medianamente tienes unas condiciones de fuerza buenas, lo puedes hacer. Si Mm, quieres bajar de 1,40, ¿de acuerdo? Que ya van siendo tal, tendrías que irte a 30-40 kilómetros, más o menos, sí, ¿vale? Y si quieres bajar de 1,30 y quieres asegurar que de verdad quieres bajar de 1,30, vas a tener que acercarte a 50 kilómetros, sí, ¿vale? Ya depende, hay gente que es capaz de entrenar menos, pero entrena muy intenso, claro, ¿vale? Y hay otra gente que entrena más, pero bueno, pero claro, que calculémoslo así, ¿de sí, acuerdo? Y ya, pues si eres un tío pro y ya eres una persona que, pues un máquina que ya lleva tiempo corriendo y que va claro, por 1,15, pues puede llegar perfectamente a 70 kilómetros a la semana, sí, 70-80 que lo puede clavar. Pero exacto, quedemos en esas franjas, quedémonos entre claro. 30 y 50 va a ser lo normal. Eso es. Y a mí me gusta incidir mucho en el tema del entrenamiento cardiovascular sin impacto. Yo, con gente que no tiene, con deportistas que no tienen demasiada experiencia y igual están un poquito pasados de peso, me gusta trabajar a nivel cardiovascular y meter ese volumen con trabajo de elíptica o trabajo de bicicleta estática que no tiene las mismas adaptaciones que la carrera a nivel muscular, lógicamente, pero sí que a nivel cardiovascular nos ayuda y nos va ayudando a acumular volumen, Sí. reduciendo al máximo el riesgo de que se produzca una lesión por el impacto repetido con ese exceso de peso o esa poca experiencia en el trabajo de fuerza. O... Eso sería también muy interesante y es una manera como de dividir el trabajo. O sea, realmente, si el gesto técnico se parece a la carrera, como es el caso de la elíptica o la Sí, bici, ¿de acuerdo? Es extrapolable. Y claro, yo, por ejemplo, en su día lo utilicé porque por mi problema de tendinitis no sí, podía aumentar mucho volumen, a pesar de que yo podía tolerarlo, pero me iba a dar la lata. sí. Entonces lo que empecé fue a mezclar entrenamientos de bici con carrera. Entonces Ujú, yo me aseguraba de que si yo tenía que correr hoy 10 kilómetros, ¿vale? sí, Para no tener que forzarme a hacer 14, pues a lo mejor hacía media hora de bici primero y sí. luego hacía los 10 kilómetros. Muy Y eso interesante. funciona muy bien, eso es muy interesante y desde luego es una ciencia. Sí, es muy interesante y al final es poner en la balanza el beneficio que te puede dar un tipo de entrenamiento o de microciclo, de semana de entrenamiento, y el riesgo que estás asumiendo de que ese deportista se pueda lesionar, pueda tener algún tipo de molestia, se pueda quemar a nivel mental. Y entonces, la variedad ahí en las sesiones de entrenamiento también es fundamental. Eso no es que sea cierto, eso es que es la mejor manera de poder llevarlo a cabo, desde luego. Perfecto. Nos han preguntado también, ahora responderemos, a ver si nos da tiempo, nos quedan 10 minutos hasta que nos corte Instagram. Creo que es una hora, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ujú. Vale, la siguiente pregunta nos decían, ¿qué estrategia de competición utilizar? ¿Correr en negativo? Para quien no sepa lo que es correr en negativo, es empezar a un ritmo ligeramente más lento e ir progresando. Ujú. ¿Correr en positivo, que sería lo contrario? Sí. O aguantar un ritmo mantenido durante toda la competición? Ahí ya depende del tipo de corredor que seas. Sí, Me explico. Hay corredores que tienen la fuerza de voluntad y la potestad de aumentar el ritmo al final, porque son sí, sufridores o sufridoras. Ojo, sí. las chicas, no hemos dicho nada, pero las chicas hay muchas corredoras que tienen una capacidad de sufrimiento mayor que la de los chicos. Totalmente, ¿Vale? totalmente comprobado.
tenemos aquí algunas clientas que, vamos, estamos sorprendidísimos con la capacidad de aguante que tienen. Sí, sí. Entonces, yo personalmente hablo de mí, pero no por nada, sino por el hecho de que me es más fácil, ¿sabes? Pero a mí personalmente, de acuerdo, he cambiado la concepción desde mi primera media maratón a mi segunda media maratón. Me explico. Si empiezas corriendo por debajo y luego pretendes subir el ritmo, siempre vas a tener que ir remontando y siempre tienes la presión de que hay que recuperar el minuto y medio que me he dejado por detrás. Si no te encuentras bien, no repones y las condiciones no son las que son, frustración seguro. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? La mejor manera, ¿vale? Es empezar estable. Sí. Si estás llegando bien a la mitad de la competición, puedes apretar un poquito, pero muy poquito. Hay que tener muy buen control del ritmo que llevas. 5 segundos, claro. ¿vale? Y en el momento en el que repongas, ¿de acuerdo? Ya mantener ese ritmo estable y en los últimos kilómetros sálvese quien pueda. Eso es, eso es. ¿Vale? Es lo que yo creo. A mí me gusta, esto es muy personal, al final lo que tú decías, es psicológico, es lo que cada persona vea que le va a venir mejor también, no hay una receta universal. A mí me gusta seguir un ritmo mantenido, por eso de trabajar y machacar ese ritmo, pero no quiere decir que las otras opciones no sean positivas también. Claro. Lo que sí es importante es haber trabajado este tipo de estrategia de carrera, haberlo probado en competición, o sea, o en competición, en un 10K, o haberlo probado en algún entrenamiento, ver cómo te funciona ese empezar un poquito por encima y luego mantener, ver un poco la sensación para luego, el día de la competición, lo que decíamos, no hacer ninguna prueba, ya bastante con que nos vamos a enfrentar a los 21 kilómetros, 97 metros, intentar llevarlo lo más controlado posible. Sí, bueno, eso sería lo ideal y ya te digo que si de verdad has entrenado como tienes que entrenar, teóricamente cuando tú vayas a la competición vas a tener un pico de forma. Sí. Entonces, si vas a tener un pico de forma, significa que a lo mejor en algún momento te puedes propasar un poco de ese ritmo, muy poquito, pero te puedes propasar. Pero lo que sí que no puede pasar jamás de los jamás es que no tengas seguro que vas a poder mantener el ritmo objetivo. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, un estrepitoso fallo que tuve la primera vez que corrí la primera media maratón fue básicamente que yo quiero llevar un ritmo de 4:10. Vale, pero yo no estaba seguro de poder llevar un ritmo de 4:10. No lo estaba. Sí. Sabía que había hecho algunos entrenamientos a 4:10, sabía que había hecho ese famoso 10.000 a 4 y qué tal, ese famoso 8.000, pero no sabía si era capaz. Y evidentemente no fui capaz. Claro. Fui capaz de llevar esos 4:10 algún kilómetro, pero el resto eran 4:17, eran 4:20, eran 4:14 y al final la media me salió a 4:17. Sí, claro. Entonces, claro, tú puedes llevar una referencia, pero si de verdad has entrenado como has entrenado, hay un ritmo que seguro que vas a poder mantener. Sí. Y a todo lo que le pueda rascar es bienvenido. Totalmente de acuerdo. Y bueno, última pregunta y nos quedan un poco menos de 10 minutos. Última pregunta, seguro que te gusta, a mí es un tema que me resulta muy interesante y creo que podemos gastar incluso los 10 minutos que nos quedan hablando de este. Espero que no, pero aspectos básicos de la prevención de lesiones, ¿en qué te centrarías? Pues a ver, primero lo que me centraría es saber si, como te he dicho antes, si tienes algún punto débil que te puede dar la lata. Sí. En mi caso, es mi rodilla izquierda, mi tendón rotuliano. O sea, sí. Sé perfectamente en el momento en el que siento una especie como de vibración y me molesta y claro. Sé que tengo que reducir el volumen y que tengo que ir al fisioterapeuta ya. Sí. ¿Vale? Y si esa semana la tengo que perder, la pierdo, no pasa nada. Ya me encargaré de recuperar. Sí. Entonces, ¿qué aspectos básicos? Pues los estabilizadores de cadera tienes que trabajarlo, es decir, es fundamental el glúteo medio, porque hay mucha gente que cuando corre, el motivo por el que la rodilla va hacia afuera o va hacia adentro es porque tu cadera no estabiliza bien. Eso. Si tienes un tobillo muy rígido, como por ejemplo puede ser también mi caso, que viene de ahí, y no eres capaz de que el tobillo se apoye como se tiene que apoyar porque no tienes técnica, tienes que solucionarlo ya. Claro, hay trabajo pliométrico, que no hemos hablado mucho de ello, muy importante, que sé que... Esa reactividad de tobillo, de cómo pega, de cómo se apoya, eso es importantísimo. Eso ya entra dentro de la planificación de fuerza, que también tiene una progresión. Sí. Al principio empezamos con más entrenamientos con cargas, pero yo luego siempre suelo acabar haciendo mucho entrenamiento pliométrico y poca carga, sí. Poca ninguna, ¿vale? Pero aspectos fundamentales, pues tienes que conocer si tienes algún punto débil y tienes que trabajarlo sí o sí. Claro. Segundo, el fisioterapeuta es tu amigo y no solamente la persona a la que llamas cuando todo está jodido. Eso es muy importante. ¿Vale? Porque no son magos. O
sea, son gente que te ayuda y es mucho más fácil Claro. que vayas a descargarte las piernas Sí. y que aguantes ahí esas 2 o 3 semanas después con un poquito de dolor o lo que sea, o molestia, o porque cuando vas al fisio molesta, Sí. ¿vale? Pero luego tienes las 2 o 3 semanas en las que ya vas recuperando y te encuentras muy bien, ¿vale? A tener que llamar al fisioterapeuta y decir, mira, me tienes que coger porque es que me pasa esto, porque es que tengo esto, ya no, ya está, se acaba. Ya está. Sí, al final, mejor prevenir que curar, ¿no? Se resume todo en eso. Mejor prevenir y saber dónde tienes que tratarte y dónde te pueden apoyar ahí con tratamiento de fisioterapia y no llegar ya cuando se ha roto la máquina y ya tienes que parar sí o sí, más semanas de recuperación, pierdes la continuidad. Eso es, para mí es el principal factor quebradero de cabeza, mejor dicho, de los corredores. El tema de la prevención de lesiones cada vez se le da más importancia, pero creo que aún es poca la importancia que se le da. Yo, por ejemplo, cuando empecé a correr tenía muchas molestias en toda la cadena posterior. Al final del impacto, de la carga excéntrica que se produce ahí en sóleo, a nivel de isquio también, tenía muchos problemas en esa cadena posterior. A través de realizar ejercicios con pesas rusas, trabajo excéntrico, claro, es que ya han desaparecido. Es brutal, es un tipo de trabajo que no es opcional, es un trabajo que es prioritario. Ese tipo de entrenamiento preventivo y trabajo de fuerza es la base la base del entrenamiento y donde al final se vertebra todo. Va a llegar un momento en el que o entrenas fuerza o no vas a ser capaz de superar tus marcas. Da igual lo rápido que corras. Yo recuerdo perfectamente una vez que vino una persona, un chico que me recomendaron a él y vino, me dijo que él corría 3-4 veces a la semana y oye, no era malo porque realmente tenía una maratón en 2:48 o algo así. Y decía, no, mira, yo es que quiero bajar de los 2:45 porque es que llevo mucho tiempo así. Y yo le dije, ¿tú entrenas pesas? Dice, no. Digo, pero nada. Dice, no, algunas veces hago una sentadilla y tal, pero tampoco. Digo, bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar pesas. No me contrató. Le dije que había que dar un día de carrera y había que trabajar un día de pesas. Así que si no, no negociaba. ¿Vale? Pues no digo que esto fuera por esto, pero vamos, tú se fue a la maratón de Sevilla y no terminó la maratón. O sea, no es que no bajara, es que no terminó. Porque ya tenía varios problemas en la rodilla, tenía varios problemas en los tobillos, había varios problemitas de estos que te digo que tienes que saber y esto hay que trabajarlo ya, si no, no vamos a ser capaces de, no, tal, no volvió a llamarme y luego supe por esa persona que me había recomendado que no terminó. Esto pasa mucho. Y una de las razones que seguramente que fue influyente en eso sería seguramente el poco trabajo de fuerza que había hecho. Segurísimo. Totalmente, vamos, seguro. Segurísimo. Bueno, Pedro, me salta el aviso, 20 segundos nos quedan. Bueno, pues nada, vamos a hacer. A los que no hemos podido responder, si nos queréis escribir, y bueno, la clase, la entrevista la vaya a tener colgada en nuestro link, ¿vale? La pasaremos a formato que lo podéis descargar y nos dejáis vuestro correo y os lo mandamos. Así que muchas gracias a todos por estar. Y Pedro, nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Chao.